Bueno, soy Inés Santa Cruz y nací en Alcorta. Y siempre quise vincularme con la historia vieja de Alcorta. Entonces, en mi imaginación estaba que yo había nacido en la casa de Bujarrabal. Hasta que vi la foto y vi que al lado del almacén de Bujarrabal había un gran baldío. Es decir, no, a pesar de haber nacido en la calle 25 de Mayo, a 50 metros del almacén de Bujarrabal, no era el almacén de Bujarrabal. Busqué otra forma de conexión con aquella etapa heroica de Alcorta. No, convencida de que no había nacido en la casa donde se gestó el grito de Alcorta, busqué alguna conexión con personajes históricos. Encontré esta tarjeta de don Lorenzo Echezarreta, patriarca radical irigoyenista, que siendo muy joven había convencido a Iturraspe en la compra de los campos de la sucesión de Amancio Alcorta, hecho que dio origen a esta comunidad alcortense. Don Lorenzo Echezarreta felicita a mi padre por mi nacimiento y desea larga vida a la niñita. Espero que el deseo de don Lorenzo se cumpla. Incluyo la tarjeta porque para mí es un documento. Vivíamos en esta casa pensada con el gusto andaluz de don Manuel Révora, ahora evidentemente deshabitada. Mis padres, Amalia Bonfiglio y Argentino Santa Cruz, la amaban. Yo la recuerdo como un lugar apto para jugar con mis primos y amigos, bailar, disfrazarnos, hacer teatro de títeres y esconderme a leer. Para detenerme en esa etapa infantil, muestro a Inés a los 4 años con su gato. Ya en 5º grado, después que mi padre comprobó que no tenía oído ni para distinguir las notas del piano, ni para lucirme con el francés que me enseñaba la superiora franciscana del convento de enfrente, y de enterarse, pobre mi papá, que era una dibujante menos que mediocre, se reconfortó cuando mostré con un primer premio sobre la vida del general San Martín que sabía escribir. Cursé los años primeros del secundario en el Colegio Nacional de Alcorta y terminé en Rosario, en el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, con el numeroso grupo que muestra este almuerzo en la foto y con la debilucha figura que aparece en nuestro viaje de estudio de fin de curso en Bariloche. A los 17 años comienzo mi carrera de letras en la actual Facultad de Humanidades, en un momento en que creí que las pasiones ideológicas solo parecían haber amainado tras los cambios de la Revolución de 1955. Evidentemente, mi mirada miope correspondía a esa edad de la inocencia que se corrobora en los recatados trajes de baño de la foto, que fue tomada en 1960 en la Florida, nada menos que por el inolvidable Pepe Costa, porque en ese grupo de compañeras de facultad estaba Clide Tello, su novia. A finales de los 60, luzco un estilo madrileño durante el curso para profesores iberoamericanos en España, donde conocí al gran maestro Carlos Bausoño, y como director de tesina al doctor Juan María Díez Taboada, a quien visitaba en la sede del Instituto Miguel de Cervantes. Ese viaje fijó mi responsabilidad profesional. Volví a España, al Consejo Superior de Investigaciones, 15 años después, al primer Congreso Internacional de Semiótica, donde asistieron las figuras destacadas de esa disciplina en Europa, como Todorov, Bremont, Cesare Segre, y temerariamente, como integrante de la sección Narratología, comencé a exponer mis reflexiones sobre la novela histórica. Para ese entonces ya había comenzado en Rosario mi etapa docente y de investigadora. Fui profesora del Colegio Nacional número 1, en el Instituto Politécnico, en la Facultad Católica de Humanidades y finalmente en la Facultad de Humanidades como ayudante de investigación del profesor Luis Arturo Castellano. En 1980 ya me desempeñaba como adjunta de la Cátedra de Introducción a la Literatura, como lo atestigua esta foto frente al pizarrón. Ya llevaba bastantes años como miembro de la carrera de investigador del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario en el proyecto sobre literatura del litoral argentino.
Participé en 2 volúmenes colectivos sobre la literatura del litoral argentino. Uno de ellos aparece en la foto con un índice que recuerda al equipo de trabajo. Esta tarea me sumergió en parte del quehacer de la ciudad. Mi testimonio personal se da en el cuento En Santa Fe, publicado años después por la Fundación Ross. Allí abarco la letra apretada que muestra el apego a la patria chica de los regionalistas Alcides Greca, Diego Osley, Castellani, Gudiño Kramer, Alfredo Lamote, Mateo Bosch y algunos más. Pero no descuidé a mis contemporáneos en prólogos que me asocian a Jorge Riestra en La ciudad de la Torre Eiffel o El taco de ébano, a Alberto Lagunas, Diario de un vidente, a Jorge Isadías en Pintándome idea, Guillermo Ibáñez, Don Grillo y Don Guille, Reinaldo Uribe, La casa de vidrio, Bernardo Iturraspe en su ensayo Animismo, magia y poesía, y a Eduardo Dana en una de sus antologías. Hay un video donde hablo de esos comienzos refiriéndome a Áspero cielo de Jorge Isaías, pero no olvidé a las 5 damas que coincidentemente fueron premiadas por el importante premio MC: Beatriz Guido, Ada Donato, Angélica Gorodischer, Gloria Renardón y María Ángeles Scotti, en un extenso artículo publicado por el diario El Centón de Gary Villortiz. Vuelvo a momentos anteriores importantes y definitivos. En 1980 acaece mi encuentro con Silvina Ross y su revista Identidad. Muestro la foto casi adolescente de mi futura editora y el tercer número de su revista Identidad, donde aporté ensayos breves sobre Scalabrini Ortiz, Leopoldo Marechal, Ricardo Rojas y Libertad de Mitrópolos. Incluso acompañamos a Libertad en una de sus presentaciones, como lo muestra la foto, donde está la autora, Silvina, López Pertierra e Inés. En 1983, Silvina Ross y Luis Mainelli me invitan a coordinar el taller literario de la Fundación Ross junto con Eugenio Castelli, con un grupo excelente que nos acompañó casi 15 años, uno de cuyos frutos fue ese trabajo sobre tango, sainete y valsecito criollo de la década del 90. Este trabajo me conectó con la imaginación y la sensibilidad popular que retomé décadas más tarde como panelista en el programa de la Academia Rosarina del Tango que conducían Miguel Jubani y el doctor Antonio Bonifaci en Radio Nacional. Entré como de paseo y continué 5 años. Recapitulo a otra etapa definitoria. En 1985 afianzo mi amistad con Graciela Maturo y Eduardo Ascuy en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Ambos fueron maestros que definieron mi vocación por una metodología y la opción por la identidad latinoamericana. Entre muchas publicaciones colectivas, destaco Literatura y Hermenéutica y un logrado mini volumen compartido con Nora Castiglioni y Nilda Gil, Postmodernidad y Proyecto Colectivo. Transcurría el año 1987 y éramos pioneras en advertir el desajuste entre la nueva ola del pensamiento y los sueños comunitarios. En 1993, Ani Lagos y Sebastián Riestra me invitan a colaborar con la columna Fin de Siglo en el suplemento cultural del diario La Capital, por unos meses, y permanecí durante 5 años. En este apretado y rectilíneo espacio creo haber insinuado todo lo que quería decir, desde la inconveniencia de las mujeres excesivamente delgadas hasta una defensa temeraria sobre el Pacto de Olivos y profecías acerca del siglo XXI que se van cumpliendo. En 1996, bajo el auspicio de la editorial Fundación Arnoldo Ross, presentamos El rumor de la ciudad en la narrativa de Jorge Riestra. Este volumen tuvo gran aceptación de la crítica y fue premio ensayo en 1996 de la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe. En 1999 se presenta la novela histórica y literatura argentina, Mi más sesudo libro de ensayos. En el acto, los presentadores fueron mi amigo Alberto Laguna y la profesora Nilda Gil, y en la foto aparezco junto a Sofía Levín, una niñita que era la hija de Silvina y ahora ya es toda una encantadora dama. En 2002, la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe publica una recopilación de mis 64 columnas. El volumen
se titula Fin de siglo, reflexiones en columna, y fue presentado por Graciela Maturo en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Es mi libro más popular, aunque agotado. Y me hizo acreedora del Premio Magazine 2003, bajo la conducción de Carlos Bermejo. Va como recuerdo el programa, el índice general y un aspecto de la concurrencia en el Teatro Broadway de aquella inolvidable velada. También descanso y disfruto de la buena compañía. En 2007 rescato el recuerdo de una cena en Miramar con mi gran maestra Graciela Maturo y mi compañero Pablo Micheletti. Está con nosotros la poeta Charito Solá González, hija de Graciela. En esa época comienza mi etapa imaginativa y ficcional. En 2007 aparece Sueños por correos, relatos para niños de 9 a 11 años, y en 2011 Estrellas Federales, con gran éxito en adolescentes y mayores. Fui premiada por Rectorado y Fundación Ross como una de las autoras más requeridas por los chicos en las ferias para niños y adolescentes. Pablo recibe la distinción en mi nombre de manos del genial plástico e ilustrador Javier Armentano. 16 publicó Héroes y Fantasmas del Viejo Rosario, dedicados a los profesores Amalia y Conrado Ugarte. Este último bregó por el nombre de la Plaza Santiago Montenegros, ese santiagueño que esbozó con sus donaciones el comienzo de la urbanización de la Villa del Rosario. Fue celebrado en página central del diario La Capital y distinguido por una mención del Consejo Deliberante. Reproducimos la entrevista de los reporteros de Magazine. Bueno, Inés, estás en la presentación de tu libro, contame un poquito de qué se trata. Mira, son relatos literarios, pero con origen histórico, y trato de mostrar el Rosario desde el momento en que se aparece la Merced Cedida, que ocupa, como están explicando, un predio de 6 leguas desde el arroyo seco hasta Virueña, y desde esa soledad hasta que se va armando paulatinamente en 130 años lo que fue la ciudad vieja. En 2017 presento Cuentos para leer en Navidad, dedicado a las mujeres que enfrentan la Nochebuena solas. En 2019, después de acercarme durante 2 décadas al Centro de Estudios de Narratología en Buenos Aires, como se ve en esta foto tomada en el auditorio de la Facultad de Derecho de Buenos Aires en una de sus jornadas internacionales, vuelvo a mis propuestas teóricas con narratología y literatura argentina. Este libro fue dedicado a mis amigos Alberto Lagunas, Laura Milano y Jorge Bolívar. Narratología y literatura argentina, que tiene que ver con el relato, ¿no? Un tema muy interesante. Bueno, me alegro que te interese, porque en realidad es un libro teórico para profesores, para talleres literarios, donde yo busco las formas de construir el relato de manera curiosa en la literatura argentina, y lo ilustro con ejemplos de Borges, de Juan José Saer, de Ricardo Piglia, de Jorge Riestra, de Beatriz Guido, y bueno, y muchos más. No es que estudio la obra completa, sino busco aquella manera en que ellos resuelven algunos problemas de la narrativa. Escribir fue casi un destino. Mi pasión solo era leer, investigar, armar teorías. Pero sin saberlo, esa temida página en blanco resultó el refugio que me abrigaba de algunos fríos de la vida.